Es difícil encontrar a alguien que jamás se haya preguntado qué sucede después de la muerte. Esta interrogante, aunque parezca universal, toca la vida de cada persona en algún momento. Incluso aquellos que se esconden tras el cinismo y aparentan indiferencia, en realidad se plantean en silencio los misterios del más allá. Lo admitan o no, todos, en algún nivel, se interesan por la idea de la vida después de la muerte. Es una cuestión que trasciende culturas, religiones y creencias personales, algo que toda la humanidad contempla a su manera. No se trata de una simple curiosidad, sino de algo que influye directamente en cómo vemos nuestra existencia, nuestras acciones y nuestro desenlace final. Para muchos, la sola idea de la muerte es una fuente de miedo y ansiedad. Lo desconocido resulta inquietante, y la creencia de que la muerte sea el fin absoluto de todo es difícil de aceptar. Esto conduce a la gran pregunta: ¿es la muerte el fin de la conciencia o existe algo más allá? Estas dudas han persistido a lo largo de la historia de la humanidad y siguen provocando hondas reflexiones filosóficas y espirituales. Refutando la idea del sueño eterno. Una de las creencias más extendidas sostiene que la muerte conduce a un sueño eterno o al olvido, donde dejamos de existir y nuestra conciencia se desvanece para siempre. Esta perspectiva ha arraigado profundamente en muchas culturas, religiones y filosofías. Sin embargo, hay personas que poseen la capacidad de comunicarse con los muertos, individuos con dones especiales de clarividencia, que han refutado esta opinión tan aceptada. A través de sus experiencias, sostienen que la muerte no es el final definitivo, sino el comienzo de una nueva etapa en el recorrido del alma. Uno de estos individuos, que dedicó su vida a explorar los misterios de la otra vida, fue Maurice Barbanel, un famoso clarividente especializado en la comunicación de voz directa con los espíritus. Su labor brindó valiosas ideas sobre la naturaleza de la muerte, la vida después de la muerte y el ámbito espiritual. A través de los trabajos de Barbanel, descubrimos que la realidad de la vida tras la muerte es mucho más compleja y misteriosa de lo que la mayoría imagina. No se trata simplemente de un vacío o de la cesación de la existencia, sino de la continuidad de la vida en otra forma. Maurice Barbanel poseía un don raro y extraordinario conocido como voz directa. Esta capacidad le permitía comunicarse con los espíritus de los difuntos y traducir sus mensajes para los vivos. Aunque los fallecidos no tienen una voz física, Barbanel podía captar energías sutiles del otro lado, de modo que las voces de los muertos se hacían audibles a través de un médium. Este don, que Barbanel descubrió en su infancia, le permitió establecer contacto con espíritus de diversos planos y esferas de existencia. A medida que crecía, Barbanel dedicó su vida a ayudar a las personas a comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Muchas acudían a él con la esperanza de recibir mensajes de parientes que habían partido. Barbanel nunca rechazaba a nadie y siempre ofrecía su ayuda con el máximo cuidado y respeto. Documentaba minuciosamente cada sesión, registrando los detalles de cada comunicación con los difuntos. Estos registros se recopilaron más tarde en libros que han proporcionado valiosas perspectivas sobre lo que sucede tras la muerte, basadas en los testimonios de quienes ya han cruzado al otro lado. La muerte, una transición, no una tragedia. La visión de Barbanel sobre la muerte era profunda y, para muchos, sorprendente. No la veía únicamente como un suceso trágico, como suele pensar la mayoría. Si bien la muerte provoca un dolor innegable en quienes permanecen con vida, Barbanel sostenía que no debería verse como la máxima tragedia. Creía, en cambio, que la muerte marca la liberación del alma del cuerpo físico, el cual había sido una prisión para el espíritu durante la vida terrenal.
En ese sentido, la muerte no es un final, sino una transición, un pasaje hacia una nueva etapa de existencia. Para el alma, la muerte no es un evento doloroso o traumático. Más bien, supone una liberación del sufrimiento y de las limitaciones del mundo material. Barbanel recalcaba que, tras morir, el alma se libera de los impedimentos físicos de la enfermedad, la vejez y cualquier dolencia que hubiera afectado al cuerpo. Mientras que quienes siguen en el mundo físico lloran la pérdida, el fallecido experimenta una sensación de libertad y paz al entrar en una nueva fase de existencia en la que no hay dolor, sufrimiento ni limitaciones físicas. Barbanel describía cómo, al día siguiente de la muerte, el difunto conserva su identidad. El alma sigue siendo exactamente la misma persona que era el día anterior a su muerte, con los mismos recuerdos, rasgos y características de personalidad. Sin embargo, se produce un periodo de adaptación, una especie de sueño espiritual, que ayuda al alma a aclimatarse a su nuevo entorno. Este sueño temporal no implica el olvido, sino un periodo de transición necesario para que el alma se adapte a su nueva vida en el mundo espiritual. El cuerpo espiritual, una réplica perfecta del cuerpo terrenal. En el más allá, el alma continúa su existencia en un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual es una réplica perfecta del cuerpo terrenal, pero libre de los defectos y limitaciones de la forma física. A diferencia del cuerpo terrestre, propenso a la enfermedad, a las heridas y al envejecimiento, el cuerpo espiritual está exento de dolencias y sufrimientos físicos. Quienes fueron sordos en vida podrán oír en la otra vida, los que fueron ciegos podrán ver, y los que fueron mudos recuperarán la capacidad de hablar. Todas las afecciones, por muy graves que sean, se curan en el plano espiritual. Asimismo, se restablecen las relaciones con los seres queridos. En el más allá, te reencuentras con aquellos que partieron antes que tú, siempre y cuando persista una conexión emocional entre vosotros. Estos lazos no se limitan a sentimientos positivos como el amor o el afecto, incluso emociones no resueltas, como el odio o el resentimiento, pueden influir en las interacciones entre las almas. Los lazos emocionales que forjamos en vida se trasladan a la existencia posterior, dando forma a la manera en que vivimos en el otro lado. La ley de la atracción en la vida después de la muerte. La ley de la atracción rige el mundo espiritual de la misma manera que actúa en nuestro mundo físico. En el más allá, las almas se atraen unas a otras según sus cualidades espirituales. Las almas que han vivido con amor, bondad y compasión se sienten atraídas por otras con características similares. En cambio, quienes hayan llevado una vida marcada por la negatividad, el egoísmo o la crueldad se verán rodeados de espíritus con los mismos rasgos. Este principio garantiza que las personas no se ubiquen al azar en la otra vida, sino que se agrupen con almas afines a su propia energía. Barbanel señalaba que el mundo espiritual no está en un lugar lejano ni separado de nuestro plano terrenal. Más bien, coexiste con nuestro mundo físico, aunque permanece invisible para la mayoría. Aquellos que son capaces de sintonizar con las frecuencias del mundo espiritual pueden percibirlo, experimentando una realidad que se superpone a la nuestra. Por medio de estos médiums obtenemos conocimiento sobre la otra vida, pues actúan como puentes entre los vivos y los muertos. El reino espiritual, un reflejo de la vida terrenal. En el mundo espiritual no hay fingimiento. Cada uno se conoce a sí mismo a la perfección y nada puede ocultarse. Una persona bondadosa sigue siendo bondadosa, mientras que quien fue un villano seguirá siéndolo. El reino espiritual es un lugar de total transparencia, donde la verdadera naturaleza de cada alma queda al descubierto.
No hay lugar para el engaño ni posibilidad de ocultar defectos o carencias. Barbanel creía que esta veracidad era uno de los aspectos más significativos de la otra vida. Por este motivo, es tan importante cultivar cualidades positivas durante nuestra existencia terrenal. Nuestros rasgos de carácter, las acciones que realizamos y las decisiones que tomamos definen quiénes seremos en el mundo espiritual. Un alma que haya vivido con amabilidad y generosidad se adaptará con facilidad a la otra vida, mientras que una persona egoísta podría encontrarse con enormes dificultades. En el plano espiritual, los hábitos adquiridos en vida pueden ayudarnos o perjudicarnos. Quienes hayan sido egoístas y egocéntricos durante su vida terrenal podrían experimentar una especie de infierno personal en la otra vida, luchando contra sus propias tendencias y deseos. La vida activa en el mundo espiritual. Barbanel describía la otra vida como un ámbito de actividad constante. Las almas no existen en un estado de reposo perpetuo o de contemplación pasiva. Al contrario, participan en diversas actividades que reflejan sus talentos e intereses naturales. Muchas almas que tuvieron un potencial latente en la vida terrenal disponen ahora de la oportunidad de desarrollarlo plenamente. Quienes poseían una hermosa voz pero nunca cantaron, o tenían aptitudes artísticas pero nunca pintaron, pueden explorar estas capacidades en toda su magnitud. En el mundo espiritual, cada alma tiene la oportunidad de crecer, aprender y evolucionar. Es un lugar de creatividad y desarrollo personal. Algunas almas deciden continuar su labor en el mundo material, ayudando a guiar a los vivos o inspirando descubrimientos e invenciones. Estos seres espirituales participan activamente en la asistencia de quienes habitan la tierra, brindando apoyo y orientación a quien más lo necesita. Sin embargo, mucha gente en la tierra ignora esta ayuda espiritual, pues suele manifestarse de formas que no siempre reconocemos de inmediato. La vida cotidiana de las almas en la otra vida. Barbanel también ofreció detalles sobre la vida cotidiana de las almas en el plano espiritual. Si bien la otra vida no carece de comodidades, se diferencia en gran medida del mundo material. Las almas en el mundo espiritual no necesitan construir casas con ladrillos ni trabajar para ganarse el sustento. Más bien, crean su entorno a través del poder del pensamiento. Casas, ropas y otras necesidades materiales se modelan con la energía espiritual. El esfuerzo para crearlas no es de naturaleza física, sino mental y espiritual. A pesar de la ausencia de trabajo físico, la vida en el mundo espiritual no consiste en la ociosidad. Las almas en la otra vida no descansan, sin más están ocupadas en tareas significativas, en el aprendizaje y en su crecimiento personal. Existen innumerables oportunidades para el desarrollo y la realización espiritual en ese espacio intangible. Las almas no están limitadas por el tiempo y gozan de libertad para perseguir sus deseos, explorar sus talentos y proseguir su evolución espiritual. La importancia de la vida en la tierra. Por último, las enseñanzas de Barbanel subrayan la relevancia de la vida en la tierra. Afirmaba que la existencia terrenal no es algo trivial, pese a la promesa de una mejor vida en el más allá. Cada persona tiene un propósito en su paso por la tierra, un objetivo que va más allá del éxito material o del placer físico. Las tareas que emprendemos en la vida, el modo en que servimos a los demás y el amor que brindamos son fundamentales a los ojos del mundo espiritual. Barbanel concluía que la meta suprema de la existencia humana es desarrollar el espíritu, vivir una vida llena de amor, compasión y comprensión. Al esforzarnos por manifestar los aspectos más profundos y nobles de nuestro ser, podemos atraer a seres espirituales dispuestos a ayudarnos.
Estos seres nos guían para cumplir nuestra misión, y esto beneficia no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. A través de su labor, Maurice Barbanel ofreció un mensaje contundente desde el mundo espiritual. Sus enseñanzas nos recuerdan que la vida no consiste en acumular riquezas ni en perseguir placeres efímeros. Se trata, más bien, de crecer espiritualmente, servir a los demás y cultivar virtudes internas. En la vida después de la muerte, no seremos juzgados por logros externos, sino por la esencia de quienes fuimos y el impacto que tuvimos en quienes nos rodearon. Mientras reflexionas sobre las ideas de Barbanel, plantéate qué te espera en la otra vida. ¿Estás viviendo con el objetivo de crecer espiritualmente? ¿Qué legado dejarás atrás? Estas preguntas no son meras reflexiones filosóficas, sino aspectos esenciales de cómo debemos afrontar la vida y la muerte. Gracias por leer. Si te ha gustado, dale me gusta y comparte. No olvides suscribirte a nuestro canal para más reflexiones sobre la vida, la muerte y los misterios que existen más allá. Cuéntanos en los comentarios tus opiniones acerca de la otra vida, tu perspectiva nos interesa.